Buenos días, Hola, profe, buen día. ¿cómo andamos? Bien, bien. Buen día, Che, profe. buenas, acá estamos, aquí Buen reunidos. día, profe. Buenos días. ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Se puede o no se puede? Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a continuar con el tema de burnout. Vamos a ver si lo terminamos. Eh, bueno, hicimos una introducción la semana pasada, no sé si se acuerdan. Antes que nada, tengo una súper duda que me quedó colgado, no sé si de este segundo o del otro, del miércoles seguro. Una compañera no pudo estar en el parcial porque tuvo unas complicaciones de salud. Estuve buscando el mail de la compañera, pero no lo encontré. Eh, no está por acá la compañera, no me acuerdo, Jazmín creo que era, lo busqué. Bueno, si después tienen a un grupo, díganle que me escriban directamente al Classroom, porque con la casilla de correos se graba todo y yo tengo 3 comisiones y la verdad que es muy largo y lo busqué prácticamente uno por uno y no lo encontré. Eh, Creo que se llamaba Jazmín, capaz que sea del segundo B, pero Jazmín, hay una en el segundo B, profe. bien, bien, gracias, Agus. Porque la verdad lo estuve buscando el mail y no lo encontré para, bueno, para comunicárselo a Mario Vivas en este momento que está suplantando al Ale. Pero bueno, gracias, Che, gracias. Me quedé con eso, me quedé preocupado. Bueno, burnout. La semana pasada empezamos a ver este tema, la unidad número 4, que es la última, está compuesta por este tema que es burnout, que es el efecto del estrés laboral crónico, y también por morir en Occidente. Son dos temas muy amenos, me parece que vamos a andar re bien, entonces tengo ganas yo como de que conversemos un poquito más sobre burnout, así vamos recapitulando, vamos tomando experiencias, vamos contando cuestiones que pueden llegar a ser con eso. Vamos a ir anudando ejemplos. Voy a cerrar la puerta. Bueno, porque ahora también estoy, digamos, de niñero. Acá las cosas cambian permanentemente. Bueno, ¿qué es el burnout? ¿Qué es el burnout? Antes que nada, es importante saber, digamos, un poquito de historia. Históricamente, los trabajadores y las trabajadoras en el contexto sanitario siempre han tenido un montón de inconvenientes a nivel tanto físico como emocional, porque como todos sabemos, es muy difícil trabajar en la atención de personas tanto en el nivel primario como en el secundario, ¿no? Entonces, acá ya hay un dato, ¿no? Cuando estamos hablando del sistema sanitario, estamos hablando de la prestación de un servicio que tiene que ver con un intercambio de algo que uno hace hacia otro. Y no es lo mismo, digamos, entregar un producto o un objeto, estar en un ámbito, que estar en el ámbito sanitario. El ámbito sanitario es un contexto, bueno, de por sí bastante complejo, buen día, porque estamos totalmente vinculados con la vida y la muerte, la demanda, el malestar, los familiares, las malas noticias, el deterioro. Bueno, entonces es un contexto bastante particular, digamos, o sea, estamos permanentemente relacionándonos con las otras personas desde la insatisfacción. Voy a cerrar la otra puerta ahora. Chicos, ¿pueden invitar un poco, por favor? ¿No tenemos clases? Ahí voy. Bueno, acá estoy, por 3 minutos más.
Bueno, el concepto... Bueno, che, hablando de cansancio laboral y las variables personales de cada quien. Bueno, el concepto... Bueno, bueno, perdónenme. Bueno, este concepto empieza a desarrollarse en 1974 con Freudenberger, quien empieza a sistematizar el cansancio de los trabajadores de salud en el ámbito de la asistencia a toxicomanos, a toxicomanías, y empieza a ver, digamos, el cansancio que hay en los trabajadores relacionado puntualmente con la falta de tolerancia, empatía y sensibilidad respecto del trabajador con los usuarios, digamos, del servicio. Es muy complicado trabajar con las toxicomanías porque son pacientes que por lo general suelen ser derivados, pero no tienen, digamos, el interés o la fortaleza, digamos, para enfrentar un proceso. Hay que tener en cuenta, digamos, que realmente las toxicomanías generan así como con mucha resistencia por parte del paciente, porque se cuenta básicamente con el periodo de abstinencia, que suele ser, digamos, el primer gran obstáculo que encuentran los tratamientos, ¿no? Trabajar con las toxicomanías requiere de muchísima paciencia y realmente en relación a la tolerancia, toda la tolerancia, ¿no? Porque la frustración está muy atada. En lo particular y en lo personal, de la verdad es que las toxicomanías son tratamientos que son voluntarios, ¿no? Tanto las comunidades como las internaciones por problemas de adicciones son voluntarias, ¿no? Esa es la primera política en relación a las toxicomanías, porque sin la voluntariedad, sin el deseo del paciente, es muy difícil. Entonces, por ahí hay un sujeto, un hombre o una mujer, digamos, que está dispuesto a abordar sus adicciones, entonces contamos con la voluntariedad y a la semana, los primeros síntomas de abstinencia se van abandonando los tratamientos, es muy complicado. Entonces, en 1974-75, Freudenberger empieza, digamos, a sistematizar el tema de el burnout relacionado a trabajadores del ámbito de la salud mental, en relación a la asistencia, lo sanitario y la asistencia. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar? Una de las características principales de este deterioro emocional y físico, que tiene que ver con el agotamiento, empieza a pasar que uno va perdiendo, digamos, la capacidad, la decepción que uno va poniéndole al paciente, y hay una actitud laboral de poca empatía, de menos sensibilidad y de malos tratos, ¿no?
seguramente todos nosotros hemos sido, vamos a poner entre comillas la palabra víctima, pero hemos recibido un trato que no hubiéramos querido en algún sector del ámbito sanitario, ¿no? O sea, yo creo que si nos ponemos a pensar, uno puede llegar a contar ejemplos de un trato que uno puede llegar a decir, che, no me merecía este trato. Atrás de ese trato, ¿qué puede haber? Evidentemente puede haber una persona que tiene un mal modo en líneas generales o que realmente está, digamos, muy estresada, muy cansada y que ya no puede singularizar ni individualizar cada una de las demandas, ¿no? Yo sería otro estúpido más, digamos, que le plantea lo mismo. No tiene esa destreza, ese desdoblamiento profesional de decir, esta persona que me lo plantea no es la persona número 8 que me lo dice en el día. Es la persona, me lo dice por primera vez esta persona, ¿no? Eso tiene que ver con la despersonalización. Porque como habíamos visto la semana pasada, hay 3 grandes dimensiones en relación al burnout. ¿Alguien las recuerda? El agotamiento, la despersonalización y la baja realización personal. Exacto. El agotamiento tiene que ver tanto, digamos, con un cansancio, tanto físico como emocional o psicológico. Tanto el agotamiento como la despersonalización, como la falta de realización personal, impactan de lleno con la tarea de nuestras funciones. Porque hay que pensarlo dentro del ámbito sanitario, ¿no? Entonces estar físicamente cansado, emocionalmente cansado, no estamos cumpliendo nuestras tareas como la veníamos desarrollando, nos estamos relacionando con poca empatía, nos estamos relacionando con poca sensibilidad, estamos tratando un poco distinto a los agentes, a los pacientes, a los compañeros, a la tarea. Eso evidentemente hace que uno no se sienta satisfecho en la realización personal, en el sentido, digamos, de destinar tantas horas de nuestra vida al trabajo, impacta definitivamente en la valoración de uno y en la tarea que uno cumple. Entonces, las 3 dimensiones son esto: el agotamiento o cansancio físico, emocional, la despersonalización en relación a las tareas que no se realizan de la misma manera que se realizaban, y en la baja realización personal. ¿Para qué trabajo si no me gusta? Si no me devuelve lo que yo antes recogía del laburo, ¿no? A mí me parece que estas 3 dimensiones del burnout, el agotamiento, despersonalización, baja realización personal, por supuesto, impactan completamente en relación, digamos, a la autoestima. Es muy común, digamos, pero puntualmente en el agotamiento, que es tanto emocional como físico. A mí me parece que ambos agotamientos son muy rígidos, son muy fuertes, son muy deteriorantes. Pero me parece que el primero que aparece en muchísimos casos es un malestar físico. No necesariamente, digamos, un dolor, digamos, pero bueno, si uno presta atención, si tiene la posibilidad de conversar con sus compañeros, siempre hay un malestar físico, siempre hay un malestar físico, ¿no? Un dolor de cuello, un dolor de cintura, un dolor de piernas, o sea, un dolor de cabeza, siempre empieza, o casi siempre empieza primero, bueno, lo que pasa es que el cuerpo es un mapa, ¿no? Es un mapa donde se van localizando distintos cansancios y malestares, ¿no? Y por lo general, digamos, uno tiene el entusiasmo para seguir laburando por una cuestión súper yoica, por una cuestión de responsabilidad, de función, de compromiso, de vida, digamos. Entonces, uno sigue arremetiendo contra el trabajo, sigue yendo contra el trabajo. Entonces, ya cuando aparece el agotamiento mental, ¿no? Ya cuando se articula lo físico con lo mental, bueno, ya podemos empezar a pensar, digamos, de que se ve cubierta la primera dimensión para llegar al otro, para llegar a trabajar mal y para empezar a ver en ese mal trabajar una falta de realización personal. ¿Mm? Bueno, yo leyendo el apunte encontré algo que me gustó mucho y me parece que está bueno que lo conversemos, que en un momento del apunte aparece algo que dice, no tiene que ver con la sobrecarga laboral, ¿no? O sea, no tiene que ver necesariamente, digamos, con la sobrecarga de trabajo, o sea, con la cantidad de trabajo, sino con qué es el trabajo que realizamos.
¿no? A ver, yo en lo personal a veces pienso, oh, qué ganas de poner más otras cosas, qué ganas de cortar el pasto, qué ganas de podar las enredaderas, qué ganas de llenar 15 bolsas de consorcio, eh, qué ganas de laburar con las manos, ¿no? Viste que uno por ahí, cuando trabaja mucho con la cabeza, cuando trabaja mucho con los vínculos, ¿viste? Uno tiene ganas, digamos, de estar en tareas ahí como un poco más pautadas, ¿no? Entonces no tiene que ver con la cantidad de trabajo, sino con el qué hacer de ese trabajo. Uno puede laburar, bueno, ¿cuánta gente trabaja en los call centers y trabaja 4 horas por día, 4 o 6 horas por día? ¿No? Sin embargo, digamos, uno no puede considerar 4 o 6 horas por día como una sobrecarga muy grande del trabajo. Pero está la variable tiempo, ¿no? O sea, capaz que uno labura 6 horas por día de lunes a viernes, con todas condiciones relativamente favorables, pero capaz que hace 6 años que trabaja en un call center, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la sobrecarga, sino con la tarea que uno realiza. Uno puede laburar un poquito, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo hacía un acompañamiento terapéutico de 1 hora por día los días viernes. A mí me agotaba, yo decía, ¿cómo termino? Qué mal terminar la semana con un acompañamiento tan intenso. Y era 1 hora nomás. Entonces, no tiene que ver con la sobrecarga, sino tiene que ver con la tarea, ¿no? Con la tarea. Y bueno, porque entonces empiezan a articular. Ustedes juegan permanentemente, digamos, con las 3 dimensiones del burnout, ¿no? Porque en realidad, si bien da cuenta de que primero se da una, después la otra, están todas entrecruzadas, tan enlazadas, ¿no? Porque si yo estoy agotado, y bueno, viste, la tarea me va a costar más, por pequeña que sea, ¿no? Y si la tarea ya me va a costar más, por pequeña que sea, y ya no me va a gustar el trabajo, y yo me voy a empezar a hacer preguntas del índole, ¿para qué trabajo? Este trabajo no me gusta, nunca me gustó esta carrera, bueno, ¿no? Y así se va generando, ¿qué? Estar quemado, el burnout, ¿no? Esta falta de relación personal. ¿Cuáles Sí, eran las 3 dimensiones? Porque no alcancé a copiar. agotamiento físico o emocional. Primera dimensión. La segunda dimensión es la despersonalización. Y la última dimensión es la falta de realización personal. La baja realización personal. Falta o baja. Contexto. Hay que pensarnos dentro de un ámbito laboral, lo vamos a situar, digamos, puntualmente dentro del contexto sanitario, en donde nosotros trabajamos básicamente con compañeros y con pacientes, y con un equipo. Entonces, este contexto ya de por sí es complejo, porque estamos trabajando con el proceso de salud-enfermedad. Salud-enfermedad. Vida o muerte. Deterioro. Prequirúrgicos, cirugías, postquirúrgicos, estamos trabajando ya en un contexto, digamos, de cierta vulnerabilidad. Porque no es lo mismo irse un fin de semana a la sierra que, bueno, internarse, digamos, para una cirugía, aunque sea programada, ¿no? Ya, digamos, el nivel de vulnerabilidad que maneja el sistema sanitario por la tarea que emprende ya es delicado, ¿no? Hay una vulnerabilidad alta. Entonces, tanto el agotamiento como la despersonalización y la falta de atención personal se ve directamente, la contracara es el paciente. Entonces ya hay otro modo y otro trato respecto al paciente. Otro modo y otro trato respecto al paciente. Yo siempre me acuerdo, digamos, nosotros cuando fuimos padres, nuestro primer hijo, hubo todo un quilombazo ahí que perfectamente encasillaba, digamos, con la violencia obstétrica, por cómo fue llevado todo. Y después nosotros cuando hablamos, digamos, con el encargado, digamos, con el médico, con toda la sensibilidad, con todo el cansancio, con todo lo nuevo a cuestas, estábamos como un poco seguros y un poco inseguros, estábamos como dudosos
en relación a qué medida íbamos a tomar en relación al trato que habíamos recibido. Cuestiones tranquilas, digamos, una queja, respecto, digamos, hacer circular determinada información, porque estuvo choto, digamos, el proceso ese, y cuando hablamos con el médico, nos pidió disculpas, y dijo que tenía, qué loco esto, dijo que tenía programados ese mismo día 4 cesáreas más, ¿no? Entonces nosotros, primero, lamentamos un montón el ritmo, ¿no es cierto? Obviamente no por él, guaso que las cobra, viste que está laburando a 2 manos, pero digo, wow, ¿no? Wow, en este ritmo, digamos, tan funcional de los lugares de salud, de los lugares privados, ¿no? El alquiler de los quirófanos, bueno, o sea, acá, digamos, evidentemente estábamos hablando de una persona que estaba persiguiendo o por demandas institucionales o por una cuestión económica personal, se estaba sobreexigiendo. Y en esa sobreexigencia, evidentemente, algo se pierde. ¿Y qué se pierde en este punto? Calidad. Nuestro primer hijo nació y lo pasaron directamente, digamos, a la salita de los nenes, sin avisarle a mi señora que ya había nacido, porque el niño ni lloró, ¿no es cierto? Altísimo detalle, ¿no? Para una madre primeriza, veníamos en un proceso que iba a ser de parto natural y al último, digamos, caímos en una cesárea. Bueno, digamos, no solamente valió las disculpas del obstetra, no fue, digamos, lo que determinó, sino con mi pareja y conmigo, poder valorar cierto tedio y cierto cansancio que hacen, por supuesto, a un mal rol del médico. No es que zafó, digamos, no es que nosotros le íbamos a hacer un quilombazo, digamos, pero sí redaba por una queja, una nota, empezar a ver, digamos, algunas experiencias similares, pero solamente, viste, lo noticiamos de esto. No estás trabajando, no ha sido correcto su labor, ¿no? Y eso es la despersonalización. No es que nosotros como profesionales de salud o integrantes de un equipo sanitario no sabemos quiénes somos, ni qué hacemos, ni no nos reconocemos porque estamos despersonalizados como en las pelis. No, para nada. Es la tarea que hacemos, no la hacemos bien, no la hacemos como antes. Estamos muy lejos de realizarla como debe ser, con la sensibilidad, con la empatía, con el compromiso, ¿no? Es cuando se mercantiliza, hay una mercantilización del producto salud. Eso pasó en nuestra primera experiencia, muy distinta a la segunda, por suerte. Bueno, entonces, eso es la despersonalización, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente, como habíamos visto la semana pasada, en relación a cuáles son las variables que influyen en que una persona, a diferencia de otra, pueda sentirse, digamos, con síntomas del burnout. Un montón de variables. Tenemos las variables personales como las variables organizacionales. Las variables personales, todas. Bueno, el ejemplo de la semana pasada, no sé si se lo acuerdan, pero a modo de tirar ítem, variables personales tanto como el sexo, la edad, el estado civil, el nivel económico que uno tiene previo, digamos, al trabajo. Hay algunas personas, digamos, que están un poco más cómodas económicamente por su familia, la edad, la cantidad de hijos que tienen, la distancia al trabajo, el sueldo, la antigüedad, todas las variables personales que van armando el mapa de cómo nos vinculamos nosotros, son todas variables que pueden favorecer o perjudicar en relación al burnout. El ejemplo de la semana pasada era muy simple, ¿no? No sé si se lo acuerdan, digamos. Una persona que tiene que entrar a las 6 de la mañana a un hospital y que vive a la vuelta del hospital, es soltera o soltero, se despierta a 5:30, se va, hace una guardia de 24 horas, vuelve a su casa, se pega una ducha, duerme 8 horas. Esa persona se levanta intacta, ¿no? Se levanta intacta. Distinto el caso de un hombre o una mujer que se tiene que levantar a las 4:30 de la mañana,
dejar listas todas las cuestiones del día, tomarse 2 bondis, llegar al laburo, estar atento a su teléfono porque en la casa pasan cosas, no le alcanza la guita, se pinchó una burbuja, el transporte no lo puede pasar a buscar, la niñera no pudo venir. Bueno, un montón de variables que van haciendo que vos digas, pero che, nada fluye, ¿no? Nada fluye. Vieron ese que decís, cuando te pasan una, te pasan todas. Es como que se escucha eso, ¿no? Cuando te pasa una, te pasan todas. No es que cuando te pasan una, te pasan todas. Es cuando hay una situación, digamos, que ya va desbordando un poco. No hablemos en términos tan metafísicos como el aparato anímico, ¿no? Porque yo siempre digo el aparato anímico, digamos. Pensemos, digamos, en la tensión del cuerpo y en los ufa que uno va diciendo por día, ¿no? Ufa, ufa, ufa. Y bueno, y eso te va agotando, te va cansando, va generando como subtemas y como subsoluciones. Entonces ya no tenemos la misma energía, ¿no? No es lo mismo un golpe que 2, ¿no? Y el 2 no duele, digamos, porque por fuerte, duele porque ya ha habido otro y nos ha desestabilizado. Entonces, esto del fluir tiene que ver con cierta suerte también, con cierto azar, ¿no? Entonces, las variables personales corren, digamos, a la cabeza de que se determinen unas condiciones propicias para la generación de un estrés crónico compatible con el burnout. Porque hay un montón de síntomas compatibles del burnout con la ansiedad, con la angustia, con la depresión, pero básicamente lo que encapsula el diagnóstico de burnout, que nunca es solo, nunca es la sintomatología de la depresión, la ansiedad, el trastorno del sueño, es que por lo general sale emanado del ámbito laboral. Sale emanado del ámbito laboral. Ámbito laboral, independientemente de si en el contexto sanitario, empresarial, jurídico, legal, escolar, del ámbito laboral, ¿no? Por supuesto que puede determinar una depresión, ¿no? Una persona, digamos, que sufre de burnout y evidentemente su estado anímico va a estar en baja, estas mismas inquietudes que va generando el burnout y hacen hueco, ¿no? En el aparato, en el afecto de uno, ¿no? Sentirse, digamos, que no hay una realización personal y ya te pone de cara a un montón de preguntas vitales, ¿no? Decir, che, y yo, este laburo que no me gusta, pero no lo puedo dejar porque están los niños, las cuotas del cole, las cuotas alimenticias, y bueno, y ya empieza un deterioro, digamos, complejo, ¿no? Que absolutamente solucionable, ¿no es cierto? En la clínica psiquiátrica, en el manicomio, como le decimos ahí en la salita de profesionales, vemos un montón de personas que cuando vos le preguntás el motivo de su internación, lo primero que dicen es cómo han estado cansados, digamos, y cómo están desbordados por el laboral. Un montón de personas, un montón de personas. Evidentemente no hay un diagnóstico clínico que uno pueda decir motivo de ingreso burnout. No, eso no se pone depresión, se pone trastorno de ansiedad, insomnio. No, el burnout no es una categoría psiquiátrica, pero sí es una serie de síntomas que, bueno, que determinan, digamos, esta afección, pero está vinculada, por supuesto, a otras. Pero un montón de personas, y ahora con la pandemia, pero caían del cielo, ¿no es cierto? Profe, entonces podríamos decir que el origen de esto es más por la parte laboral. Exacto. Es Bien. la única variable rígida que tiene el burnout, que está emanado por el contexto laboral. Porque vos decís, che, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estrés y burnout? Digamos, si el estrés es la respuesta a una situación de peligro y el burnout es la respuesta del organismo, tanto físico como emocional, en relación a un estrés crónico. Entonces vos decís, ¿no estamos hablando de lo mismo? Sí, pero con la salvedad de que el burnout
emana y se encapsula definitivamente en el contexto laboral. Lo que no implica que una persona cuando salga de su laburo no tenga las mismas sensaciones que tenía dentro del laburo. No, porque uno ya está agotado física y emocionalmente. Uno ya siente que el trabajo, digamos, no lo satisface y no lo hace bien, y uno siente que el trabajo no le devuelve a uno las cuestiones que uno quisiera que le devuelvan. Entonces, evidentemente, aunque te vayas al Parque de las Tejas a tomar mate y andar en bici con tus hijos, digamos, esa sombra te persigue, ¿no? Pero, definitivamente, el abordaje preventivo o de restitución se enmarca definitivamente en lo laboral, ¿no? En lo laboral, organizacional, sanitario, cuál es el vínculo, qué espera uno del laburo, cuánto uno está dando en el laburo. Definitivamente, digamos, tiene que ver, digamos, con el cansancio y el estrés crónico que emana de la tarea laboral. Eso es la única especificidad del burnout, ¿no? Es un síndrome clínico, se lo denomina así, es un síndrome clínico laboral, que se produce en el contexto laboral y que genera una mala adaptación del sujeto al trabajo. Es una inadecuada adaptación al trabajo, ¿no? Evidentemente que uno no entra a realizar una tarea en un trabajo ya con burnout, ¿no? ¿Cuántas veces, digamos, uno tiene que aprender una tarea? ¿No? Porque, o sea, los puestos de laburo, por más que sean estandarizados, sistematizados, en el ámbito de lo sanitario, bueno, uno es portador de su personalidad, de su modo, de cómo la lleva o cómo puede llevarla, y la tarea es esta, digamos, pero uno la hace a su manera, no es que se va por los márgenes, ¿no? Pero uno, frente a una tarea nueva que tiene que aprender, digamos, pero cuestiones básicas del nombre de los compañeros, más o menos cómo es el clima laboral, qué se espera de uno, y bueno, digamos, uno puede sentirse más ansioso o angustiado frente a esa nueva tarea, pero no puede decir que uno está quemado por la tarea, porque tiene que pasar determinada cantidad de tiempo en el influjo de esa tarea, digamos, para que uno se considere presa, digamos, del estrés crónico, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo, cuando yo entré a laburar un call, que laburé muchos años, la primera vez, me acuerdo, yo no entendía nada de cuál era la tarea, ¿viste? Había un manual interno, eran un montón de cuestiones. Bueno, yo imagino que un montón hemos laburado o están laburando en un call. Para mí era una tarea re difícil de aprender. Yo que mi nivel, digamos, tecnológico era el nivel del Family Game. Bueno, de pronto verme en una computadora con un manual, con llamadas de todo el país, y me generó muchísimo malestar, pero más relacionado a la ansiedad de aprender la tarea que al estrés crónico, digamos, si yo estaba ahí entrando, ¿no? Es muy distinta la ansiedad frente a la tarea nueva, digamos, que el burnout frente al desgaste y el deterioro de una tarea conocida y ya realista, porque uno tiene que tener el parámetro. La despersonalización habla, digamos, de la distancia que hay, cómo hacía uno la tarea a cómo uno la hace en la actualidad, ¿no es cierto? Hay una distancia, eso es la despersonalización. Entonces ya tiene que haber un manejo de la tarea y un deterioro de la tarea, ¿no? Uno está, digamos, está logrando mal, ¿no? Pero algo que ya conoce, pero inscripto definitivamente dentro del contexto del burnout, ¿no? De lo laboral, perfecto. Bueno, las variables personales, ahí tengan en cuenta, digamos, de que influyen todas las características propias de una persona, y también tenemos las variables organizacionales. ¿En qué trabajo es? ¿Cuál es la carga horaria? ¿Cuáles son las jerarquías? Si los grupos son solidarios o competitivos, ¿cuánto es la paga? ¿Cómo pagan? ¿Cuáles son los modos de contratación? Monotributista, en planta, en bajo, si uno cubre francos, si alcanza o no alcanza el dinero, si el clima laboral es bueno o es malo, y la definición del rol. Esto es importantísimo en la variable organizacional que determinaría a futuro episodios de burnout, que es la ambigüedad del rol. ¿Qué significa esto? Bueno, me parece que es bastante claro. Cuando uno no sabe muy bien cuál es su tarea.
cuando uno no sabe muy bien cuál es su tarea, ¿no es cierto? Y esto se puede relacionar definitivamente con la conceptualización de los grupos secundarios o los grupos primarios en relación al trabajo y la tarea, ¿no? O podemos pensar también los grupos de matriz competitiva, ¿se acuerdan? Esos grupos en donde vos terminabas satisfaciendo las necesidades del líder y de la tarea. Mierda, ¿cómo te vas a desgastar? Si tenés que hacer un equilibrio entre lo que te pide un líder negativo, déspota, jerárquico, en donde uno no puede tener la capacidad para conversar libremente sobre las cuestiones que le pasa, tiene que satisfacer las necesidades de y encima tiene que realizar aún la tarea, ¿no? Wow, digamos, ¿cuál es tu rol ahí? A ver, el rol siempre es la tarea, digamos, pero cuando uno está en un trabajo y entiende que uno debe realizar determinadas cuestiones, está muy bien. Pero cuando uno ya empieza como a multiplicarse, ¿no? Esto se ve mucho en lo institucional, ¿cierto? Que siempre hay un pulpo, ¿no? Siempre hay un pulpo, digamos, que genera... ¿Me explico cuando digo que en los laburos siempre hay un pulpo? Los pulpos, digamos, generan cierto malestar, digamos, por varios lados. Se puede hablar mucho de los pulpos, ¿no? Por un lado, uno dice, che, mirá, este pulpo hace un montón y yo hago tan poquito, ¿viste? Es como que va a decir, este nos hace quedar mal a todos, mirá, una máquina, ¿no? Pero es una máquina porque es complaciente, porque hace un poco esto, un poco aquello, esto. ¿Quién puede? Yo, yo. Son terribles esas personas. Bueno, pero es un deteriorante a la larga o a la corta, digamos, porque está bueno saber qué es lo que uno tiene que hacer en el trabajo. Porque si no, uno termina haciendo de todo, ¿no? Y uno no puede hacer de todo. Independientemente de que a todos nos pagan lo mismo, o de algún beneficio, de alguna concesión, uno no puede hacer de todo, digamos, porque tanto en el ámbito educativo como en el sanitario, la planificación es fundamental, ¿no? La planificación es fundamental. Demasiado creo que deben improvisar ustedes adentro de un quirófano como nosotros adentro, digamos, de un consultorio, como para estar tan sueltos y no saber qué uno va a hacer el lunes. Uno nunca sabe qué va a pasar un día, ¿no es cierto? Yo hoy sé, digamos, que tengo que ver 8 pacientes a la tarde, pero yo no sé de qué vamos a hablar, pero yo sé que hoy yo voy a escuchar a 8 pacientes. Lo que pasa ahí adentro, y debe ser igual que ustedes con un quirófano. Hoy recibimos a tal persona, una cirugía menor programada, pero no sabemos las complicaciones que puede llegar a haber. Pero ustedes saben lo que tienen que hacer. La ambigüedad del rol tiene mucho que ver, digamos, con la disfunción dentro de lo organizacional. Y muchas organizaciones, muchas empresas, muchos puestos de trabajo, en muchos lugares de contratación, tienen como cierta ambigüedad en relación a definir cuál va a ser el rol del empleado. Pero esto está mecánicamente calculado para que uno lo pongan a hacer de todo. Para que uno lo pongan a hacer de todo, ¿no es cierto? Por eso está bueno estudiar, formarse, tener cierta cuestión específica para poder hacer eso, porque en algún punto eso es lo que nos nombra, lo que nos nombra. ¿Vos qué haces? Y mirá, qué sé yo, ¿viste? No, yo trabajo en tal lado, tal horario, tal tarea. Eso, chicos y chicas, es una fuente de satisfacción y de bienestar poder dar cuenta de más o menos qué es lo que uno hace, ¿no? Me parece a mí, digamos. Bueno, tenemos las variables, entonces, las que van a determinar el burnout, tenemos variables personales, como las variables organizacionales, en donde hacen la punta, digamos, la dificultad en relación a la ambigüedad del rol y al clima laboral. Un clima hostil, pesado, competitivo, pensemos en los grupos de carácter competitivo, los líderes autoritarios, y bueno, y sí, obviamente, digamos, va a generar una sensación de tedio, de cansancio, de malestar, de inconformidad, muy importante. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe.
Sí, profe. ¿Están todos muy dormidos? ¿Dormidos y dormidas? No, profe. Che, ¿qué onda el lenguaje inclusivo? El otro día hablaba con un compañero sobre el lenguaje inclusivo. ¿Cómo se llevan ustedes con el lenguaje inclusivo? ¿Qué les genera? Hay que apropiarse del lenguaje ese, ¿no? Tengo un amigo que dijo, mira, yo le apunto y lo dice en cualquier contexto y me encanta. Claro, sí, a mí también, digamos, yo intento usarlo. Acá Narina dice que no lo use, pero no le molesta. Está perfecto, esa posición es genial. Yo intento utilizarlo, pero la otra vez escuchaba a un amigo, un compañero, un tipo muy formado, que me gustó cómo lo hace. Es un tipo que habla mucho en público y siempre dice los, las, les. ¿No? Ya aparece una palabra nueva, los, las, les, los, las, les, los, las, les, ¿viste? Esa me parece buena, digamos, pero bueno, nada que ver, digamos, lo sacaba ahí para ver cómo andábamos con eso. Bueno, a ver, lo característico del burnout es el contexto laboral. A rajatabla. Pero ahora surge la pregunta de que podemos, y también sabemos que hay variables que van a predisponer a la aparición del burnout, que son tanto personales como organizacionales. Bueno, ahora estamos frente a otra pregunta. ¿Cuál es la génesis del burnout? ¿Por qué? Digamos, ¿cuáles son las teorías explicativas de que un sujeto pueda, digamos, sufrir el síndrome del burnout, de la cabeza quemada, del agotamiento físico funcional? ¿Cuáles son cuáles son las teorías explicativas? Hay tres teorías explicativas. La primera teoría es la teoría sociocognitiva del yo. Primera teoría, sociocognitiva del yo. Segunda teoría, teoría del intercambio social. Tercera teoría, teoría organizacional. Son importantes las teorías estas. Dentro de estas teorías, Profe, ¿me puede repetir las dos? teoría del intercambio social. Y la tercera es teoría organizacional. Está en el apunte. Yo, a la hora del parcial, yo voy a pedir, digamos, de que ustedes elijan una de las tres teorías explicativas del burnout y que desarrollen una, ¿no? Son muy cortitas. Bueno, la teoría sociocognitiva del yo tiene que ver, digamos, como para acordarse, tienen que tener en cuenta, digamos, del yo. Teoría sociocognitiva del yo. El yo, el pilar, digamos, explicativo de esta teoría de por qué se genera en un sujeto el burnout, tiene que ver, digamos, con todas las autopercepciones que un sujeto tenga de sí, ¿no? La autoeficacia, la autoconfianza, el autoconcepto, ¿no? Que uno tenga de uno, ¿no es cierto? En este apartado, digamos, si tenemos en cuenta de que el contexto siempre es sanitario, el contexto es de servicio, el contexto siempre tiene un alto grado de altruismo, digamos. La profesión de ustedes, la profesión mía, y bueno, y tiene una mirada muy fuerte a la ayuda del otro, ¿no? O sea, no estamos haciendo puentes de cemento, ¿no es cierto? Estamos haciendo otro tipo de puentes que tienen que dar, digamos, con la ayuda del otro. No somos, digamos, voluntarios, digamos, del ejército, pero sí tenemos un fuerte miramiento en relación a lo social y al cuidado del otro y a la ayuda, ¿no? Entonces, puede darse, como lo explica esta teoría sociocognitiva del yo, de que consideramos de que no estamos dando lo suficiente, de que aún tenemos que dar más. Entonces, hay un alto componente, digamos, de sacrificio, ¿no? Y una autoimposición de sobreexigencia. Dar más, dar más, dar más, ¿no es cierto? Y bueno, llega un punto, digamos, en que definitivamente no se puede más, ni con el paciente, ni con los compañeros.
Entonces, esta teoría sociocognitiva del yo, una variable, digamos, para empezar a trabajar el autoconcepto que uno tiene de sí y que uno tiene, digamos, de su tarea, digamos, como para no sobreexigirse, ¿no? Porque todo empieza por la autoconcepción que uno tiene de su propio trabajo. Uno, digamos, ha puesto la vara muy alta y totalmente inalcanzable. Esa es la primera teoría explicativa, la sociocognitiva, la teoría sociocognitiva del yo. La segunda teoría explicativa tiene que ver la teoría del intercambio social. Y dice que esta teoría, que dice que la etiología, que el origen del burnout, tiene que ver con un miramiento en relación a lo equitativo, ¿no? A la falta de equidad. Yo insisto en esto, insisto en que somos agentes de salud, trabajamos en el sistema sanitario, trabajamos con pacientes, trabajamos dando, trabajamos intentando generar satisfacción, intentando generar el menor malestar posible. Estamos ahí vinculados al otro, dando. Y esta teoría, digamos, del intercambio social, la etiología para esta teoría respecto al burnout, tiene que ver con una falta de equidad entre lo que uno da en relación a lo que uno recibe. ¿Sí? Entonces, en estos vínculos interpersonales consideramos que damos más de lo que recibimos. Entonces, hay una economía anímica, ¿no? En donde uno empieza a vaciarse. Pues yo tengo X cantidad de cosas, las empiezo a dar y no hay una retribución de eso y empieza a haber un empobrecimiento, ¿no? Esta es otra teoría explicativa, ¿no es cierto? Que ya no tiene que ver con eh, el autoconocimiento de uno, digamos, o el concepto propio que uno tiene del trabajo. Esa es la teoría sociocognitiva del yo. Esta teoría es ya una cuestión de dar y recibir, ¿no? Que tiene que ver con intentar cierta equidad, ¿no? Pero la equidad no existe, ¿no? No existe. O sea, realmente la equidad no existe. Aunque vos pienso en mis niños, aunque yo tenga dos flancitos, digamos, y yo le dé uno a cada uno, yo estoy seguro, digamos, de que no le estoy dando el mismo flancito a cada uno. Porque a uno le gusta de crema, a otro con dulce de leche, uno lo va a ver frente a la tele, otro lo va a ver mirando a los pajaritos. No, o sea, yo creo que estoy siendo equitativo. Estoy diciendo en algún punto, no, hablando de equitativo. No, mi amor, no puedo usar el celular. Ahí vengo, ahí vengo.
Bueno, ahí, nada, quedó encendido el llanto. No me agarran el celular, me lo pelan de la batería y no da. Qué loco, ¿no? Las tablets, los celulares, son una bosta. Todos los niños son iguales con los celulares. Totalmente. Encima tenemos en casa un cargador que carga a pedal, y yo, cuando le doy el celu, bueno, ahora lo estoy cargando, pero no lo puedo poner en modo avión, porque estoy con el WhatsApp web, bueno, en fin, digamos, y no me gusta, digamos, que lo tengan y que puedan echar un moco, ¿no? Pueden entrar a cualquier lado, bueno, en fin. Bueno, entonces, me falta una teoría más y dejamos, chicos, chicas. Entonces tenemos la teoría, son teorías explicativas del burnout. La teoría sociocognitiva del yo, que el epicentro está en el yo. La teoría del intercambio social, que el epicentro está en la falta de equidad de lo que uno da y lo que uno recibe. Y la teoría organizacional, ¿no? La teoría organizacional es más o menos, comparte, digamos, contenido con relación a la variable que genera el burnout de manera organizacional, que básicamente tiene que ver con las disfunciones del rol, con la falta de clima laboral, de salud organizacional, como se dice, y el clima organizacional, ¿no? Entonces, los estresores que van generando, digamos, la disminución de las ganas de trabajar, la retribución en la tarea, están dando en el contexto. Digamos, el contexto laboral es precario. Entonces, en resumen, burnout, contexto laboral, estrés crónico, variables personales y organizacionales, 3 teorías explicativas en relación a por qué se genera el burnout: la sociocognitiva del yo, la del intercambio social y la teoría organizacional. Bueno, chicos, vayamos conservando lo que vimos hoy. Seguimos, el domingo que viene, estaba re perdido el tipo. Bueno, seguimos el domingo que viene. Y bueno, claro, estaba re perdido. Bueno, seguimos el domingo a las 5 de la tarde. Claro, tal cual, ¿viste? Tal cual. Chicos y chicas, les mando un beso. No se olviden del presente y nos vemos la semana que viene, 9:40, 9:50. Chao, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Profe, Sí, Andrea, ahí vi. Me quedo acá. gracias. No, por favor.